Una pregunta simpática que me han hecho es: ¿a qué le tiene miedo José Bobadilla dentro y fuera del negocio? Déjeme decirle que antes de estar en la industria, yo sí que le tenía miedo a las cosas. Yo tenía ciertos temores por dentro. Y el temor más grande que yo tenía es: me voy a quedar pobre, 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 porque yo vengo de una familia que nunca tuvo dinero. Y los 500 años anteriores, ninguna persona hemos registrado que haya tenido libertad, que haya tenido flexibilidad económica. Casi siempre el árbol genealógico fue pobres, 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 las ramas, las hojas, el tallo, la cofia y los pelos absorbentes de la raíz de ese árbol habían pobres, y quizá esa es la historia de muchas de las familias que me están viendo por ese canal. Y claro, yo de alguna manera tenía otras aspiraciones y yo le tenía miedo a ser pobre en el futuro. Yo le tenía miedo a perder el empleo, yo le tenía miedo a quedar sin dinero, yo le tenía miedo a no tener una casa propia, yo le tenía miedo a muchísimas cosas. Déjenme decirle que eso es angustiante. La crisis que yo tuve en Europa cuando viví allí es porque tenía miedo por dentro y tenía miedo del futuro. Y era porque tenía inseguridades en mí, es porque tenía una mala educación, había recibido una mala educación. Después, cuando entré a esta industria, recibí una buena educación que me dio seguridad, que me dijo: usted tiene los talentos más increíbles para hacer un negocio fantástico, para generar futuro, para comprarse lo que nunca se imaginó que se fuera a comprar y para tener la seguridad económica que nunca soñó tener. Y eso me dio la seguridad de eso, y por eso cuando empecé a educarme se me empezaron también a quitar los miedos. Cuando antes de entrar al network le tenía miedo al jefe, y entonces por eso te vuelves así como baboso con el jefe, porque quieres caerle bien para que no te saque. Y eso es miedo, y eso es mala educación, y eso es triste en un ser humano. Pero el network me dio autonomía, fortaleció mi autoestima, me hizo independiente, me generó muchísima más autenticidad que antes. Y hoy en día, entonces, responderte esa pregunta de que a qué le tengo miedo hoy en día, pues la verdad, tirarme seguramente de un paracaídas, porque me da susto que ese no se abra, pero quiero hacerlo. La otra vez estuve en Dubái y mis amigos se tiraron de un paracaídas. Y cuando yo fui a inscribirme, yo dije: voy a vencer el miedo. Yo la verdad le tengo un toquecito de miedo a las alturas. Lo he ido rompiendo con los deportes que hago, pero en Dubái fui a inscribirme, porque mis amigos me retaron y me dijeron: nosotros nos vamos a tirar. Y yo: no quiero. Y fui y dije: bueno, voy a romper el miedo, me voy a tirar. Y cuando llegué al puesto, me dijeron: ya se acabaron los cupos. Y yo: oh, qué dicha, no me voy a tirar. Pero hoy quiero tirarme de un paracaídas. De hecho, en estos días estaba pensando: me voy a tirar de un paracaídas, y les juro que no lo voy a hacer en Colombia porque me da mucho susto. Y déjenme decirlo con sinceridad: no me tiraría en Colombia en un paracaídas, pero sí me tiraría ni en ningún país latinoamericano. Me tiraría seguramente en Estados Unidos o en Nueva Zelanda o en Europa. Pero lo voy a hacer. A eso le tengo miedo, a tirarme de las alturas. Le tengo miedo a las montañas rusas. Sí, es verdad, le tengo miedo a las montañas rusas de Orlando, a esas ruedas así, enroscadísimas, y que se tiran por un barranco allá de hierro. A eso le tengo miedo. He ido a Orlando muchas veces y mis amigos se suben y se tiran, y ellos saben que yo no me he tirado. A eso le tengo miedo, y es verdad, y le tengo miedo. Y la otra vez nos invitaron al Atlantis en Bahamas, un hotel impresionante, emblemático, uno de los hoteles más increíbles del mundo. Y yo allá estaba alojado en una suite, mis amigos fueron por mí, me dijeron: nos vamos a tirar de un tobogán espectacular, y me llevaron a una super torre altísima para que me tirara, y había que tirarse por un roto así de cabeza, y los primeros 100 o 200 metros eran oscuros totalmente, y después salía por un barranco empinado e inacabable hasta que caía en una piscina profunda,
abajo, abajo, abajo. Y se tiraban señoras, señoritas y amigos míos que yo conocía. Y yo fui mucho más señorita que todas ellas, yo no me tiré. Pero ¿saben por qué no me tiré? Porque todos me presionaban. Yo acababa de llegar a Embajador Corona y yo estaba recién llegado a Embajador Corona y tenía una fama increíble en la industria y habían miles de personas y cientos de personas que me presionaban. Tírate, tírate, líder, queremos que te tires. No me tiré porque me dio un susto impresionante y nunca me tiraré. No he tomado esa decisión todavía de tirarme de ese tobogán. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pero dentro del negocio todo es increíble y no le tengo miedo literalmente a nada. No le tengo miedo a nada porque creo que he aprendido las bases de tocar la guitarra, de saber cómo tocan las cuerdas y literalmente a eso no le tengo miedo a nadie. No le tengo miedo a contarle a nadie, no le tengo miedo absolutamente a ese tipo de cosas. Esos miedos los he perdido, ese tipo de miedos los he perdido. Y hay un miedo que antes de estar en ese negocio lo tenía muy grabado y era el miedo a morirme, de verdad. Le tenía un gran miedo a morirme porque decía, qué susto morirse, qué susto morirse, qué susto morirse, o sea, qué misterioso que es morirse. Pero después de que empecé a ser más feliz en la industria y que empecé a tomar más el control de mi vida, hoy digo, ¿morirse hace parte de la vida? Qué rico morirse. No pasa nada, si nos toca morirnos, nos morimos. ¿Saben por qué? Porque entendí una cosa. Morirse hace parte de la vida, es el miedo más grande que cualquier ser humano puede tener. Pero yo me lo quité, y me lo quité con un pensamiento que aprendí a tener después de leer muchísimas cosas y de vivir. Y es que, ¿qué pasará si nos morimos? Pasan dos cosas. La primera, que sea verdad todo aquello que nos han contado, que seguimos viviendo, que nos volvemos angelitos allí, vamos a pasear por las nubes y que vivimos eternamente en el paraíso, si nos va bien. Eso es fascinante. Vamos a ser eternos, eso es increíble, eso es maravilloso. O sea, que morir es maravilloso. Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué la gente no se muere? ¿Qué tal que eso sea cierto? O sea, que morir en ese aspecto es maravilloso. Ahora, ¿qué pasa? Si, como dicen los comunistas y algunos filósofos, pues más pesimistas, y dicen, no, nos morimos y se acaba todo. ¿Y si seguimos viviendo pero en la mierda de la vaca? ¿O en el rosal? ¿O en la palmera, como creía Platón? ¿Qué pasa si nos morimos y desaparecemos del todo y nuestra vida literalmente se acaba y entramos en una oscuridad o en un sueño profundo y eterno? ¿No les parece increíble? ¿No les parece maravilloso también? Si todo se acaba, ¿cuál es el problema? ¿A qué le tienes miedo? Si todo se acaba cuando te mueres, ¿cuál es el problema? Y si todo sigue cuando te mueres, ¿cuál es el problema? O sea, que el miedo más grande, que sería el que todos los seres humanos tienen, que es el miedo a morir, a mí me parece increíble. Déjenme decirle que a mí me parece increíble. Entonces, literalmente, hoy en día, muchas de las cosas que me generan miedo, no me lo generan ya, pero estos pequeños detalles de tirarme por un tobogán, de tirarme de un paracaídas, eso me da miedillo en el culillo y no sé si lo iré a superar, pero déjenme decirle que todos los seres humanos es legítimo que tengamos miedo y ser humano es tener miedos. Y aquellos que dicen que no tienen ningún miedo están mintiendo, porque el miedo es parte de nuestra naturaleza humana, porque si no tuviéramos miedo, nosotros no le tiraríamos a un carro que pasara por la calle y nos aplastaría, pero el miedo es el que nos impide esa autoprotección y ese miedo a herirnos, ese miedo a quedar inválido, ese miedo a morirnos, ese miedo a que nuestro cuerpo se estropee, es lo que permite que nosotros nos cuidemos de los carros y que nosotros no nos le tiremos al metro. O sea que el miedo es importante también. No les preocupe si tienen miedos, preocúpense si no los tienen. Todos tenemos muchísimos miedos y tenemos nuestros pequeños miedos, pero es humano y es natural tenerlos.